Bueno, buenas noches. Gracias por estar hoy en esta segunda tutoría de la asignatura 4053, Administración de Proyectos. Antes de iniciar, quisiera saber, ¿hay alguna consulta con respecto a la primera tutoría por parte de los presentes? Yo no, profesor. Ok, muchas gracias. Si César y José Pablo tuvieran alguna, por favor. No, de momento. Muy bien. José Pablo, ¿usted? No, profesor, ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Perfecto. Bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Hoy iniciaremos con un tema importante, la gerencia del alcance. Cuando uno se pregunta la gerencia del alcance, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué creen que sea lo primero que se le viene a la mente? Bueno, como su palabra lo dice, hasta dónde uno tiene que gerenciar o hasta dónde uno va a llegar con el desarrollo del proyecto. ¿Qué alcance, qué espacio, qué profundidad va a tener sobre el mismo? Y eso es prácticamente lo que uno debiera empezar a intuir, hasta dónde uno pretende llegar con el proyecto que va a desarrollar. Este es quizás uno de los momentos más importantes de la administración de proyectos. ¿Por qué? Porque imagínense que usted va a construir una casa y usted tiene una iniciativa primero de la casa, va a ser una primera planta y entonces usted va mentalizándose y en su misma mente estableciendo todas las rutas a seguir y los pasos y los componentes que desea para esa casa. Pero resulta que de un pronto a otro las condiciones cambian. Y al cambiar las condiciones, ¿qué pasa si usted no se había preparado para esas condiciones? Entonces probablemente o vayan a haber retrocesos o en su defecto, costos adicionales que usted no había considerado. Entonces, cuando hablemos del alcance, es como ponernos de acuerdo en lo que vamos a realizar. Y esto es fundamental tanto para quien va a utilizar el proyecto y a quién le va a servir el proyecto. Así las cosas, siempre es importantísimo la comunicación que usted pueda entablar con esta persona, es decir, con su cliente o con el usuario del proyecto. Cuando empezamos a profundizar sobre el tema, nos damos cuenta que es básicamente todo lo que hay que hacer, como lo dije, pero también los resultados esperados. Y de ahí la importancia que usted se pueda soñar sobre el proyecto, que lo pueda dimensionar en su cabeza. ¿Por qué es importante dimensionarlo? Porque precisamente en el tanto usted pueda proyectar lo que espera del proyecto, de igual forma va a poder proyectar el contenido de cada una de las actividades o tareas que tiene que realizar. Y no solamente usted, sino con su equipo de proyecto. De repente, en alguna etapa, su equipo de proyecto no vaya a tener claridad de lo que haya que hacer. Y aquí es donde su rol o su participación como director de proyecto o como parte del equipo de proyecto es fundamental. Así las cosas también, en lo que refiere a la gerencia del alcance, hay que nombrar todas las actividades en un orden lógico. Y cuando digo nombrarlas, es todas y cada una de ellas. No puede obviar ninguna, porque en el momento en que quizás usted obvie alguna, para lo que usted es obvio, para los demás no lo sea. Y entonces eso le puede causar de alguna manera distorsión en lo que tiene que realizar. ¿Y por qué digo distorsión? Porque suponga que usted
quiere realizar la casa, pero va a empezar como uno esperaría, haciendo las zanjas y haciendo las columnas y las chorreas correspondientes. Pero ¿qué pasa si usted no delimitó esas actividades y simple y sencillamente la persona, el equipo de técnicos que está ejecutando el proyecto se rige por las indicaciones que usted le dio y no hace las zanjas a la profundidad que usted consideró? Y nada más puso realizar las zanjas sin la profundidad necesaria. Va a quedar a discreción de la persona que sea encargada de realizar esas zanjas la profundidad. Probablemente vaya a tener una aproximación, pero quizás no la esperada. Y entonces ahí en esos pequeños detalles son lo que marca la diferencia. Y de igual forma, en cuanto a los recursos se refiere, tiene que haber una claridad de qué es lo que va a ocupar y así como también lo que usted espera dar. Pero ese espera dar en el marco de un conjunto de normas de calidad. El alcance también incluye una meta. Una meta tiene que ser cuantificada, tiene que ser delimitada en el tiempo y tiene que tener coherencia con lo que usted pretende realizar. Por ejemplo, construir una casa puede ser una meta, pero muy genérica. Entonces, uno diría construir en un 100% la casa al, no sé, 15 de diciembre del 2022. Entonces, ahí está una meta más específica. Las restricciones que vaya a tener en cuanto a temas de recursos y temas de presupuesto también es fundamental establecerlas. Y las limitaciones. Cuando hablemos de las limitaciones, usted tiene que entender que son todas aquellas cosas que pueden suceder y que quizás la propia organización, si es para una organización, no esté preparada para brindarle en tiempo y forma. Es decir, supongamos que usted ocupa 2 o 3 especialistas de áreas particulares, pero estas personas no están disponibles para usted como director de proyecto. Eso es una limitación y es importante que usted la esté comentando en todo momento y no la deje pasar. Así las cosas, la gerencia del alcance del proyecto refiere al control en términos de metas, objetivos, pero esos objetivos parten de un desarrollo de actividades o procesos conceptuales, la definición completa de cada uno de ellos, la ejecución, es decir, el periodo que voy a establecer para realizar cada una de las actividades y la propia terminación. Recuerden que un proyecto está delimitado por un inicio y un fin. Si no tiene un horizonte de tiempo establecido, no es un proyecto, es una actividad porque es continua. Aquí hay alguna duda. Si existiera alguna duda, por favor, siéntase en total y absoluta libertad de levantar la mano o de decir, profesor, tengo una consulta y sin problema la atendemos. Pero estos son los aspectos que son medulares para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Son muy importantes que los tengamos claros desde ahorita. Ok, continuamos. Como todo particular o componente de un proyecto, cada uno de ellos tiene un elemento. La gerencia del alcance no es la excepción. Como ya acabo de explicar, la gerencia del alcance se encarga de los objetivos del proyecto y de la mejor forma para cumplirlas, pero necesitamos realizar pasos muy identificados. En primera instancia, la declaración del problema o la necesidad. ¿En qué momento se da? Se da con el inicio de la declaración de las metas. Y de igual forma, se construye respondiendo a preguntas tales como, ¿por qué la solución es una necesidad? Y aquí cuando hablamos de una necesidad, recuerden que tiene que verdaderamente estar resolviendo algo el proyecto. ¿Cuál es el problema de fondo que se pretende resolver? Y sobre todo, ¿qué pretende hacer el proyecto? En términos generales, uno pudiera decir, bueno,
Profe, ¿esto es una conceptualización de lo que se va a hacer en el proyecto? Claro que sí, pero siempre que tenga las siguientes respuestas a estas inquietudes. Ahora, nada en la vida usted lo puede hacer si no tiene información. De ahí que es importantísimo que toda la información que usted pueda recabar para realizar el proyecto la pueda tener en tiempo y forma. Y esto por cuanto le va a permitir establecer fechas específicas para cumplir cada uno de los objetivos, el tipo de proveedores que necesita, el grado de apoyo, es decir, cuando hablamos grado de apoyo, estamos hablando o refiriéndonos a la distribución porcentual del tiempo que se requiere de los recursos vigentes para el proyecto y las restricciones. Cada una de las metas inherentemente va a tener una restricción. ¿Por qué? Porque va a tener una limitación. Así las cosas, siempre es importante estarlas informando. ¿Por qué? Porque al final del día, al que le van a pedir cuentas es al director del proyecto, no al equipo como un todo, sino al director porque este es el responsable que ha sido designado para llevar a cabo la gestión. Por ende, no puede darse el lujo de no estar comunicando e informando a las autoridades siguientes y a los patrocinadores del proyecto las posibles limitaciones e inclusive los posibles retrasos que éstas puedan implicar. Cuando hablamos de retrasos, no solamente estoy refiriéndome al tema de tiempos. Adicionalmente, es importante cuantificar el impacto de ese retraso hacia el proyecto. Es decir, si se va a requerir más presupuesto, si se van a requerir más recursos, si se depende de un proveedor específico y por qué solamente de este proveedor, etcétera, etcétera. En lo que sigue y les traigo para seguir comentando, en el tema del desarrollo conceptual, tiene que haber un análisis de alternativas y esto básicamente quisiera que lo comprendieran como un análisis de escenarios o un ejercicio de escenarios. ¿Por qué? Porque cada problema puede resolverse de diferentes formas. Pero para resolverlo, primero usted tiene que comprender la necesidad y también las características del proyecto que éste deba tener y también las alternativas sobre las cuales usted puede alcanzar la meta esperada. Y cuando refiero a esto, es que aquí hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y no por nada, en tema de la administración, es muy usual escucharlo. ¿Por qué? Porque al final del día, usted puede tomar una u otra o decisión que pueda obtener el mismo resultado o un resultado más ventajoso de cara a la planificación que usted ha realizado. Sin embargo, siempre hay que considerar una adecuada gestión de los riesgos. Recordemos aquí que un riesgo es la probabilidad de que un evento suceda. Este puede llegar a darse, pero si llega a darse, usted tiene que estar preparado para poder mitigarlo. En otras palabras, un plan B. De igual forma, en el tema del desarrollo conceptual, es imperativo claridad en los objetivos del proyecto. ¿Por qué? Porque la declaración del alcance finaliza toda vez que usted ha logrado establecer los recursos, el tiempo y los resultados esperados. Si usted no puede responder o tener una visión sobre estos tres aspectos, su proyecto en términos de comunicación y en términos de planteamiento, como una de las primeras etapas más importantes para la gestión de proyectos, no está del todo finalizada. Quizás para usted sí, porque usted puede decir, pero es que esto yo lo tengo clarísimo y esto se hace de esta forma, o lo puedo ir por este camino, o puedo tomar este otro camino. Pero su equipo de proyecto y las personas que van a estar circundantes, entiéndase, los involucrados, los interesados, el gerente, el patrocinador del proyecto, el cliente, pueden ser que tengan otra expectativa.
Y cuando eso llega a suscitarse, cuando hay expectativas diferentes, si no se resuelven desde un puro inicio, es muy poco probable que su proyecto vaya a tener éxito en el tiempo, en la forma y en la calidad esperada. Por ende, siempre es importante llegar a acuerdos, llegar a consensos. Y esto es como cuando uno tiene una conversación o está en un proceso de negociación y dice, bueno, vamos a quedar de esta forma. Pero la otra persona con la que usted está negociando interpretó otra cosa. Y la persona que le hacía acompañar también interpretó otra cosa. Y en el marco de la negociación, una de las habilidades blandas que es más utilizadas, siempre se finaliza una reunión con el consenso de los acuerdos. ¿Y este a qué refiere? Ok, estamos entendiendo que el proyecto o la negociación queda en los siguientes términos: A, B, C y D. Y entonces todos dicen sí. Y esto quizás es como la niña Pochita, ¿verdad? Que tiene un abaco y empieza a sumar 1, 2, 3 y 4. En proyectos, en esta etapa, tiene que ser así. Porque no se vale el día de mañana decir, yo entendí otra cosa. Y ese, yo entendí otra cosa o tenía otra expectativa, puede ser algo que sea diametralmente opuesto a lo que usted esté haciendo. Y ni siquiera usted saberlo. De ahí que los cimientos y las conversaciones que usted pueda tener con el cliente y con sus superiores a cargo, es decir, con sus superiores siguientes, es fundamental. Bien, vamos a continuar. Otro aspecto que quería que habláramos era sobre la declaración del trabajo. Cuando uno habla de una declaración, es prácticamente como si fuera una declaración de matrimonio, donde usted se declara y narra todo lo que usted va a hacer para estar con esa persona el resto de su vida. Y un proyecto es igual, solo que en un matrimonio, y pues uno nunca sabe cuándo va a terminar. En cambio, en los proyectos sí. Y cuando hablamos de una narración, es que tiene que ser una narración explícita y demasiado detallada de todas las actividades, pasos, recursos y elementos que se necesitan para cumplir cada uno de los objetivos en el tiempo establecido. Así es que uno por lo general desarrolla una descripción breve, tampoco tiene que ser páginas de páginas, de manera generalizada donde todos lo puedan comprender, los resultados que usted espera obtener y las limitaciones del cronograma. En el tema de los elementos efectivos de una declaración del trabajo, que en inglés la pueden encontrar como Statement of Work, entre otras pueden ser las siguientes: una introducción y unos antecedentes. En la introducción es importante que se consigne la historia de la organización y también visibilizar las necesidades que el proyecto va a supeditar. En otras palabras, ¿por qué el proyecto nace? ¿O por qué se toma la decisión de realizar un proyecto dentro de una determinada organización o para algún fin específico? Después de esto, tiene que realizar una descripción técnica del proyecto. Cuando uno habla de una descripción técnica, son todas aquellas capacidades especializadas que se van a requerir. No solamente desde el tema de la tecnología, sino también desde el tema de las personas en materia de conocimiento. Y cuando hablamos de una línea temporal y los hitos, específicamente, es el plazo previsto para cada uno de los entregables que se tienen planificados. Vean que he hecho mucho alusión a la palabra planificación y entregables. Si usted, dentro de lo que tiene que realizar en su proyecto, no tiene claridad sobre los entregables propiamente dichos, significa que su proyecto sigue siendo difuso y todavía no está del todo preparado para iniciar la ejecución. Por otro lado, esta lámina para mí es
reveladora. Y en la imagen también. Quise ser un poco explícito en ella. El alcance es el corazón del proyecto. Y de alguna forma u otra es el corazón de la gerencia que usted pueda incidir en la administración eficiente de los recursos y las capacidades vigentes. ¿Por qué? Porque al final del día, en él se va a consignar en un par o 3 páginas lo que tiene que hacer el equipo de proyecto. Pero acá es importante que en cada una de las etapas se puedan definir todos los parámetros necesarios para el mismo. Cuando hablamos de parametrización, significa, en términos de recursos, cuánto material voy a utilizar, qué tipo de material necesito, la cantidad de personas, pero también hay que escribirla. A veces en la administración de proyectos se comete el error que se queda únicamente con el documento, el Gantt, por ejemplo, el cronograma de trabajo. Y para usted sea clarísimo lo que haya que hacer, pero quizás para la persona que lo vaya a leer, precisamente por eso necesita una breve descripción de cada una de las etapas para comprender la secuencia lógica de lo que se ha planificado. Y así el proyecto pueda tener de alguna forma u otra mayor credibilidad en el tiempo. Ahora, los pasos para la declaración del alcance. Esto es importantísimo. En primera instancia, el establecimiento de los criterios de las metas. Fundamental. Y cuando hablamos de las metas, por favor tengan presente el hecho de poder considerar los costos, el cronograma y el rendimiento esperado. En cada etapa, por lo general, una vez concluida, el cliente del proyecto da por recibida dicha etapa. En otras gestiones, dependiendo del nivel de madurez de la organización en cuanto al proyecto se refiere, se recibe el proyecto como un todo. Esa es una práctica que yo en lo personal nunca recomiendo. ¿Por qué nunca la recomiendo? Pues por un simple hecho. Porque al final del día, usted no puede corregir algo cuando ya está terminado. Pero es más fácil ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, precisamente, en los entregables que usted considere que son más importantes, siempre pida una aprobación por parte del cliente o del que está esperando el proyecto para que pueda usted tener un respaldo documental de lo que usted ha planificado, a como usted ha direccionado su proyecto, sea el correcto. Ahora, cuando hablamos de la planificación, esa planificación es la punta de lanza que usted necesita para establecer una estructura organizacional. Y cuando hablamos de la estructura organizacional, estamos hablando de las políticas y los procedimientos aparejados que se van a necesitar para materializar el proyecto en el tiempo establecido. El equipo de proyecto per se, si es un conjunto de personas, tienen que tener claros sus roles y su posición dentro del equipo y de cara a la organización. Porque si no lo tienen claro, entonces, ¿cómo van a responder ante las diferentes actividades que usted vaya a necesitar que se realicen? Si esta estructura organizacional no está definida, es muy probable que usted pueda visibilizar en la gestión de proyectos de una organización la duplicidad de funciones al momento de hablar de proyectos. ¿Y esto por qué? Porque probablemente dentro de la misma no se haya dado el espacio para poder interactuar y establecer las fronteras de trabajo de cada uno de los integrantes del equipo de proyecto. En otras palabras, todos van a querer hacer lo mismo de todos. Y es como cuando uno veía los partidos de fútbol de los barrios, las comúnmente llamadas mejengas, y que todos querían ir detrás de la bola y nadie sabía quién era el delantero, quién era el defensa, quién era el extremo izquierdo o el derecho, y quién era el portero, inclusive hasta el portero andaba metido ahí, volando, eh, tratando de meter un gol. En algunas organizaciones los proyectos funcionan así, todos quieren hacer de lo mismo.
y eso no es funcional. Bien, continuamos. Ahora, cuando establezco la estructura, viene algo, la estructura organizacional, viene algo que se llama la estructura detallada del trabajo o la estructura del desglose del trabajo. Esta es una herramienta que lo que busca es dividir el proyecto en subetapas. ¿Por qué en subetapas? Porque busca establecer relaciones entre cada una de las actividades planificadas. Ahora, la estructura detallada del trabajo, la estructura del desglose del trabajo, lo que quiere decir es que si hay una primera etapa que se llama diseño de las bases del edificio, entonces cuando hablamos del diseño, pues uno esperaría que haya un ingeniero civil, que haya un arquitecto diseñando, modelando. Y después viene una primera etapa que es el inicio de la construcción, que considera el movimiento de las tierras, el uso de la maquinaria, la cantidad de personas, la cantidad de tiempo que esas personas tienen que invertir, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de herramienta, lo que usted puede ver al detallarlo tanto, es decir, al ampliar cada una de las etapas, lo que busca evitar es si hay duplicidad en la gestión. E inclusive ver si existe alguna actividad que esté relacionada con otra y se pueden realizar, ¿por qué no?, de manera paralela o de manera simultánea. Y esto le brindará mayor eficiencia en términos de costos. A su vez, cuando hablamos sobre el tema de la declaración del alcance y cuando establecemos el cronograma en una primera etapa, ya definimos que ese es el cronograma en conjunto con todas las actividades, los recursos que se requieren, esa es la línea base de su proyecto. Ahora, esa línea base, definida como en el tema de alcance, establece las metas, el presupuesto y la información y la programación de manera calendarizada para realizar cada actividad. Es decir, con eso usted inicia el proyecto. Pero resulta que en la segunda etapa, si se tenía una duración de 50 días en total, entiéndase con todas las actividades que eso conlleva, y pasa de 50 a 75, usted no es que dice voy a quitar 50 y pongo 75. No. Usted superpone esos 50 días, esos 75 días sobre los 50 días, es decir, que va a tener un diferencial de 25 días. ¿Por qué uno lo hace así y no quita y lo borra y después pone 75? Por una razón muy sencilla, usted tiene que conocer por qué hay una diferencia de 25 días que probablemente puede deberse a una restricción, alguna limitación de cualquier tipo, y usted necesita informarla y necesita preverla en el alcance o en el tiempo de duración estimado total de su proyecto. Si su proyecto duraba 100 días, pero ahora hay 25 días adicionales, pasa de 100 a 125 días. Y así sucesivamente. Pero usted parte de una línea base. ¿Por qué? Porque le permite hacer una comparación, le permite establecer las causas raíz de la variación entre una actividad y otra, en términos de recursos, de presupuesto y de información. Este concepto de la línea base es fundamental. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo de la línea base que entienda como línea base? Vamos a ver. Rebeca, un ejemplo, por favor. Profe, bueno, es que yo lo que quería hacerle era una pregunta más bien con respecto al tema que acaba de exponer. No sé si se la puedo hacer o tengo que darle el ejemplo. No, puede hacerme la pregunta y después me hace el ejemplo, por favor. Ok, ¿qué pasa, digamos, si yo digamos que programo para un proyecto 100 días, por ejemplo, y resulta Ajá. de que lo hago en un menor tiempo, digamos que lo hago en 90 días, ¿se puede tomar como una mala estimación también? Eh,
esa pregunta me la han hecho en otras asignaturas. Sí y no. Sí y no se puede tomar como una mala estimación. Bienvenida, Catherine, gracias por acompañarnos. ¿Por qué se puede decir que es una mala estimación? Porque si eran 100 días y después usted dijo, no, yo duré 90, pero no hay una razón de peso fundamental de que usted haya tenido una disminución de ese tiempo, entonces significa que el proyecto fue sobreestimado inicialmente. Ahora, si usted logra demostrar de que fue porque usted, por ejemplo, su proveedor le entregó antes de lo esperado la materia prima o los materiales que usted ocupaba, logró consensuar dentro de la organización que los recursos que usted ocupaba en temas de tiempo, persona, que participaban del proyecto pudieran estar más de lleno en el proyecto y por eso le aventajó en la duración total del mismo, ahí sí no sería una sobreestimación, más bien fue un uso eficiente de los recursos de parte suya. Ya. Ok, y ahora el ejemplo, bueno, yo puedo estimar, digamos, no sé, un proyecto para, digamos, de construcción de una casa por mes y medio. Y si tengo, digamos, bueno, puede hacer que me atrasen con la entrega de un material por X razón, no sé, puede hacer que el medio de transporte se quedó varado de camino o algo así. ¿Ok? Y voy a tener un atraso de 3 días. Bueno, 3 días sería muy poco, de una semana, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, digamos, esas, para la línea esta que estamos hablando, digamos, yo tendría que tomar como esas consideraciones a la hora de hacer la estimación. Podría estimarlo, digamos que 15 días más del mes y medio, o Sí, sea, usted 2 meses. lo podría mover, pero hay una justificación. Ahora, si usted dice, bueno, es que se me quedó varado el camión, por ejemplo, se me quedó varado ahí, no puedo hacer nada. Y alguien le va a decir, bueno, ¿y por qué no contrató una grúa? Yo le diría, ¿por qué no contrató una grúa? Ok. Sí, no, hay que planificar bien cuál es el posible atraso que pueda tener para poder estimar el tiempo un poco más. Sí, correcto, pero también recuerde lo que he mencionado anteriormente, y es la valoración de los posibles soluciones, no una única solución, sino Ok. considerar todas las posibles soluciones, que son los Ujú. diferentes escenarios que usted pueda plantear ante cualquier evento que pueda dárselo. ¿De acuerdo? Ok. Bien, quisiera escuchar a José Pablo, por favor. Hola. Sí, tal vez si nos das un ejemplo, por favor, en la línea de lo que estaba planteando Rebeca y lo que yo consulté. Por ejemplo, desarrollar una página web en un tiempo total. Ok. Pues tengo que pensar que tengo que buscar un programador. Ujú. Tengo que hablar con los directivos para saber qué quieren. Muy bien. Tengo que definir meta, visión para poder empezar el proyecto. Muy Tengo que bien. ver cuánto voy a durar. Muy Tengo bien. que definir las etapas. Muy bien. ¿Y qué Tengo que pasa ver si recursos, tengo que ver costos. perfecto? ¿Y qué pasa si uno de esos Sí, recursos o uno de esos costos es escaso? Pero dependes de él. de eso me da una limitación que tengo que informarme de las personas que ese producto por esa limitación me va a dar una carga adicional y no puedo producir tanto como ellos querían, tal vez.
Claro, pero entonces aquí es donde tienes que plantear otra alternativa. Entonces, ahí viene la creatividad y la investigación que puedas realizar en conjunto con el equipo de proyecto para plantear una solución Ujú. diferente a ese recurso que es escaso. Lo que quiero establecer con este ejercicio que estamos haciendo es que aunque un recurso o ante una limitante, no significa que no haya una solución. Siempre hay una solución. Ok. Lo que pasa es que en la administración de proyectos, las personas se acostumbran a decir, no se puede hacer el proyecto porque el recurso es escaso y no hay otra solución. Y quizás sea muy importante ese proyecto. Y también sea una oportunidad para usted como administrador o administradora del proyecto o como gerente del proyecto de poder darse a conocer dentro de la organización, y aquí es donde tienen que entrar cualidades de creatividad e innovación, donde usted pueda plantear una solución distinta. ¿Y dónde la puede validar? La puede validar con su equipo de trabajo, para que sienta mayor respaldo del conocimiento de los demás integrantes. Ahora, vamos a avanzar y ahí los voy a ir para que no sea solo esto una conversación de un monólogo, ¿no? Y que podamos compartir un rato de interacción. Ahora, en el tema de la estructura del desglose del trabajo, es lo que yo decía anteriormente. Bueno, al final, el desglose o una estructura, quiero que lo relacione con un organigrama de tareas o de actividades, donde en la pirámide, es decir, donde dice proyecto, es el proyecto como un todo, y cada uno de estos unos, dos, tres, cuatro, que puedan haber ahí, cinco, seis, siete, si quieren, todos los que quieran, son los componentes del proyecto. Y estos componentes del proyecto podemos entenderlos como entregables. Ahora, para que ese entregable se cumpla, yo necesito ir estableciendo actividades. Y esas actividades, usted las puede ir desagregando. Por ejemplo, en el 01, ve que hay 01.02 y tiene cuenta de control. La cuenta de control se va a componer o se compone de dos aspectos, de un paquete de planificación en un código y un paquete de planificación en otro código. Pero en el paquete de planificación del código 1 se subdivide en un paquete de trabajo en otro nivel y adicionalmente en otro nivel un paquete de trabajo. Es decir, voy a hacerlo con un lápiz más fácil. Si yo quiero construir este lápiz con estas características, veanlo bien. Perfecto. Entonces yo empiezo a decir, bueno, la estructura, que puede ser el 01. La estructura, para yo poder desarrollar la estructura, necesito tener claridad sobre A, B, C y D. A es el tipo de material, B el proveedor y C el tema del color o el troquelado. Luego, el tema de los detalles. Entonces puede ser el punto 02. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, que sea flexible, que sea liviano, que sea delgado, que tenga ciertas características también que están acá, como estas. Entonces, estas características van en otro segundo nivel. Y así lo voy detallando y detallando hasta tener claridad de todos los entregables que hay que hacer para cumplir esa etapa. Ahora, por lo general, esos entregables o esos elementos van asociados a actividades. Entonces, usted puede incluir ahí el tiempo y el costo que le conlleva a cada uno de ellos. Entonces, usted tiene un organigrama de una manera tal que puede ver el proyecto como en un mapa o en una estructura organizacional, por ejemplo, con recursos y con tiempos asociados. Y entonces puede ir viendo si se van cumpliendo o no. A mí esta herramienta me gusta, pero me gusta más el Gantt.
yo soy más visual. A mí me encantan los gráficos. Entonces, para mí es más sencillo verlo en un gráfico, ¿verdad? En una línea, pero hay gente que le gusta la estructura del desglose del trabajo, ¿verdad? Al final, ¿qué es esta estructura? Pues son los bloques básicos sobre los cuales va a descansar el proyecto como un todo. Pero cuando hablamos de básicos o los principales, vea que no se limita a un nivel, a un único nivel. Usted lo puede ir detallando y desglosando tanto como usted quiera hacerlo. Cada nivel que usted detalle refiere un componente claro de ese nivel superior y así sucesivamente hasta llegar al 1. A este ejemplo, ¿verdad? Que lo quise poner de esta manera. Ahora, este componente 1 y componente 2, usted le puede llamar, no sé, el proyecto puede ser remodelación de casa. En una primera parte, usted necesita hacer el diseño y en otra parte, las mejoras. Entonces, el diseño es el 01 y cuando usted empieza a hablar del diseño, bueno, un componente de ese diseño, ¿qué es? ¿Qué podría ser un componente de ese diseño? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ok? ¿Qué se les viene a la mente? El espacio. El espacio puede ser un componente. Luego, otro componente del espacio puede ser ¿cómo es que se llaman? Las decoraciones que usted va a poner. Si va a poner decoraciones, bueno, si va a poner pinturas, entonces puede ser un paquete de trabajo. Otro paquete de trabajo que pueden ser muebles. Y así sucesivamente. Entonces usted lo va desglosando de la forma que mejor quiera. ¿Está claro esto? Hola. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, de mi parte no. Ok, gracias César. Rebeca, José Pablo, Catherine. Profesor, yo una pregunta. Por favor, todas las que quieran. ¿Cuántos planes B tiene que tener uno? ¿Cuántos, dependiendo de una tarea? Un proyecto. ¿A qué te refieres con planes B? Para que uno diga, bueno, yo no estoy pensando en mi proyecto solo en una línea. Entonces tengo que prever cosas que puedan suceder. Entonces me devuelvo. ¿Me voy a Sí, entender? no. ¿Te refieres a esta estructura de desglose de trabajo? ¿O en general al Sí, proyecto? al proyecto en general. Bueno, en el tema del proyecto en general, tienes que tener claridad de cuántas posibles soluciones puedes hacer al inicio para establecer el alcance, ¿verdad? Es decir, cuántas Ok. rutas puedes tener y después de haber analizado todas sus rutas con los diferentes componentes, ¿verdad? Ujú. Vos definís, ok, me voy a ir por esta ruta. Ahora, Ok. dentro del proyecto, vamos a ver más adelante algo que se llama la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos, Ujú. por eso lo decía, que es la probabilidad de que ocurra un evento o no ocurra. Ujú. Entonces, en esa gestión de riesgos, cuando vos identificas los principales riesgos que pueden tener un impacto más importante porque los vas a priorizar, ahí estableces las eventualidades que se pueden dar, pero sobre todo también, no solo las eventualidades, sino qué vas a hacer para que esas eventualidades no te impacten tanto al proyecto si lleguen a presentarse. Y entonces ahí vienen los planes B a los que te refieres.
pero ya sobre la marcha del proyecto. Hay dos momentos antes del Ok, proyecto que son los diferentes escenarios o las alternativas que vos vas a presentar para desarrollar el proyecto. Y durante el proyecto, si se da alguna actividad, ¿verdad? Y o se va a alguna situación que no estaba planificada, ahí ya puedes identificarla por la metodología de gestión de riesgos y sobre ella plantear una solución. ok, genial. ¿Te queda claro? Sí, mucho mejor, muchas gracias. Con gusto. Bien, vamos a avanzar un poco. Los propósitos de la estructura del desglose del trabajo. Bueno, hace referencia a los objetivos del proyecto, eso es indudable. ¿Por qué? Porque reconoce e identifica las principales actividades de trabajo que se necesitan para cada una de las etapas, que era lo que bien les decía anteriormente. Organiza el proyecto en las principales tareas claves, ¿verdad? Hay una lógica de seguimiento en cuanto a costos, cronograma, especificaciones de rendimiento. Eh, Algunas personas lo he visto que lo utilizan para comunicar el avance del proyecto. Yo, por lo general, utilizo diagramas de Gantt o diagramas de líneas de tiempo. Son más ejecutivos, pero aquí es cuestión de gustos, ¿verdad? No es una cuestión de que es uno u otro. Pueden ser los dos, inclusive, también. Y esto va a depender también mucho de la audiencia a quien usted vaya a presentar el avance del proyecto. Otro de los aspectos que permite estas herramientas es que mejora la comunicación global del proyecto y también de alguna forma u otra denota cómo se va a controlar el proyecto. Ya sea si es la creación de un nuevo producto, si es un proceso mejorado o un servicio al cual usted le está incluyendo algunos elementos. Esto no es nada de lo que ya hemos hablado. Ahora, cuando hablamos de la estructura del desglose de la organización, antes estábamos hablando del trabajo. Ahora, cuando decimos del desglose de la organización, básicamente es definir el trabajo, ¿verdad? Pero también se le asignan los responsables a los paquetes de trabajo. Entonces, en un primer nivel, si fuera a pintar una habitación, usted prepara los materiales, entonces usted tiene que saber que tiene que ir a comprar la pintura, comprar una escalera, comprar las brochas, etcétera. Pero aquí a la par también le dice quién lo va a hacer. Dentro de la misma caja, usted le puede poner un recuadro y dice responsable tal. Y así en lo que refiere a preparar la habitación y pintar la habitación. Entonces, vea que preparar materiales, si bien puede estar en un nivel 1, que puede ser una actividad o un trabajo que haya que realizar, para hacer esa actividad se necesitan antes cumplir una serie de tareas, que son estas, un nivel 2. Si yo quisiera hacer un nivel 2 sobre un nivel 3 sobre comprar la pintura, aquí podría ir visitar diferentes ferreterías o visitar ferretería A, B, C y D para ver un tema de costos y un tema de precios implícito también y también para ver si hay y qué tipo de variedad puedo encontrar. De nuevo, esas son herramientas, ¿no? Hay una pregunta hasta acá. ¿Cómo vamos? Bueno, aduzco que bien. José Pablo dice bien, perfecto, gracias. En la conformación de los equipos de trabajo. Esta es uno de los temas que para mí es fundamental. El mejor escenario de un gerente de proyectos o el escenario ideal o el que uno siempre va a esperar es tener un equipo integrado, unificado y que piensen igual a uno. Pero desafortunadamente, en la lógica de los proyectos, la asignación de los integrantes del equipo surge a raíz de personas que no tienen nada que hacer en sus dependencias y se las asignan para que estén en los equipos de proyecto y no necesariamente son los más o cumplen con el perfil necesario. Y vean que con esto les acabo de dar una idea muy importante.
el perfil. Cada equipo de proyecto requiere tener un perfil de integrantes. No es cualquiera el que puede estar ahí. Imagínese el equipo de proyecto como una fiesta VIP de trabajo. Todos quieren estar, pero no todos pueden a su vez participar. Entonces, en este sentido, es fundamental que haya mucha claridad siempre de quiénes son las personas que ustedes desean como gerentes o administradores de proyecto en sus equipos. ¿Está claro esto? ¿Se entiende la importancia de esto? Sí, correcto. Muy bien, gracias. Ahora, en cuanto al tema de la conformación de los equipos de proyecto, hay unas interfaces o decisiones que son muy críticas. Ya la mencioné anteriormente. La primera, las necesidades van a estar en función de la persona a la cual usted le va a brindar el proyecto. Entonces, usted tiene claro lo que va a responder el proyecto, qué es lo que va a hacer, a quién va a servirle, a quién no va a servirle. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿Quién es el más importante en el equipo de proyecto? ¿El líder, el equipo o el proyecto en sí? ¿Qué es más importante? Pienso yo que el líder, ¿Por qué? porque es el que realmente hace que las cosas funcionen. Efectivamente, es el líder, pero no es porque hace que las cosas funcionen, sino porque tiene claridad de qué es lo que necesita. Y entonces, cuando tiene claridad de qué es lo que necesita, por todo lo que expliqué en la primera parte de esta conversación, ahí se puede identificar quién es la persona que se necesita, no es cualquiera. Entonces, aquí es cuando el líder define el perfil de las personas que necesita tener. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde tiene que realizar una evaluación realista de las habilidades que se van a necesitar. Probablemente vayan a necesitar algún experto en comunicación, otro en negociación, otro en la parte técnica, dependiendo de la naturaleza y el alcance del proyecto, pero también que puedan tener la capacidad, las personas, de trabajar entre sí. No todas tienen la habilidad de trabajar entre sí por diferentes circunstancias organizacionales. Tal vez muchas sean porque no se les ha dado la oportunidad o existe un desconocimiento sobre la importancia de la administración de proyectos o inclusive también porque la propia organización no tiene un alto nivel de madurez en la temática en mención. De ahí que si ustedes se enfrentan a dichas situaciones, es importante que sean capaces de orquestar. Y esto voy a hacer un ejemplo y por qué digo de orquestar. ¿Quiénes han visto alguna vez a la Sinfónica Nacional o alguna sinfónica, un conjunto de música? Imagino que todos en algún momento, ¿no? Por lo general, siempre hay una persona que está con un palito, que es el director de la orquesta, dando instrucciones de quién es en qué entra, en qué momento, el tipo de sonido, el nivel del sonido y demás, ¿verdad? Así le va a tocar a usted. Usted puede ser que tenga a las mentes más brillantes o no tan brillantes, o tenga a las personas más o menos preparadas, no importa a las personas que usted tenga ahí. El reto va a ser que toquen al unísono una sola melodía. ¿Y cómo se logra eso? No solamente diciéndolo, sino en la forma en que usted logre conjuntar a las personas, entienda las expectativas que usted tiene de ellos y ellos de usted también. A veces cuando se habla de proyectos, se dice, bueno, vamos a hacer este proyecto, esto es lo que hay que hacer, nos repartimos las cosas
Y en la vida diaria siempre estamos inmersos en la gestión de proyectos. Hay alguien que toma la batuta, toma el liderazgo. Bueno, usted hace A, B, C y D. Usted lo integra, me mandan tal día todo, pero no nos ponemos a hablar de las expectativas, del alcance. Entonces, cuando no hablamos de las expectativas ni del propio alcance, es cuando muchas veces nos damos cuenta que los resultados que estamos brindando o lo que estamos entregando no satisface al equipo como un todo, ni al propio orquestador. Entonces, antes que eso les pase o les siga ocurriendo o les llegue a ocurrir, tengan claridad siempre de qué es lo que esperan del proyecto, qué es lo que esperan de las personas y también pregúntenles qué esperan ellos del proyecto y qué esperan de usted también. Y esto hará que la propia sinfonía pueda tocarse de una manera más fluida. En este punto me tomé más de lo usual. ¿Por qué? Porque viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si las habilidades no están dentro de las organizaciones? ¿Qué haría usted? ¿Contrata o estaría dispuesto a incurrir en una curva de aprendizaje para formar a las personas? Quiero escuchar opiniones, por favor. La opinión de cada uno. Y vamos a empezar por democráticamente. Ya les voy a decir por quién vamos a empezar. Vamos a empezar por César. César, ¿usted contrataría o formaría? Cualquiera de las dos que responda, ¿por qué sí o por qué no? Bueno, creo que depende un poco también del proyecto. Muy bien. Definitivamente, creo que soy de las personas que creo que hay que darle oportunidad a la gente de poder desarrollarse, incluso desarrollar los unos. Pero obviamente no le puede dar a usted un primer trabajo en ese sentido a alguien que tenga, o a un proyecto que tenga mucha importancia o mucha relevancia por el impacto que puede tener, ¿verdad? Creo que siendo un proyecto tal vez muy básico, muy sencillo, podría darle la oportunidad a gente nueva. Y si obviamente el proyecto es bastante grande, amplio y complejo, obviamente buscaría las personas que tengan las competencias ya adquiridas. Muy buena respuesta. José Pablo. ¿Contrataría o formaría? José Pablo. Disculpe. No se preocupe. ¿Contrataría o formaría? Yo contrataría a algunos y formaría a otros. ¿Y cuál sería la decisión de contratar? El perfil de la persona. Ok. Igual para la formación, dependiendo de la persona. Ok. Hay personas que Ujú. quieren, otras personas que no quieren. Muy bien. De muchos factores por ahí. Muy bien. Usted le dio al clavo. Hay personas que sí se dejan formar y hay otras que no. Ahora, pero ¿qué pasa si esa persona que usted necesita tiene las actitudes, no las mejores, pero tiene las competencias que usted requiere dentro del proyecto y es el único o la única dentro de la organización? ¿Qué harías? ¿Te tomarías el tiempo para formarla o del todo contratarías? Es que ahí ya estamos hablando de tiempos exactamente y no sé Muy bien. el alcance, pero, Muy bien. Entonces, como te digo, si puedo contratarlo, veo que es factible para el proyecto, que funciona, yo digo, tengo un plazo para que la persona entienda qué es lo que necesito de él y lo hace bien, y me cumple los tiempos que necesito, y es muy viable. Claro,
Pero entonces aquí estamos hablando, yo te di la respuesta y vos la captaste muy bien, el tema del factor tiempo, ¿verdad? Ahora, uno podría decir, bueno, puedo contratar y también puedo formar a la vez. Para que el Eso sería como asegurarse de que suceda. Claro, porque el conocimiento se queda dentro de la organización. Y esto es algo que es siempre imprescindible, que el conocimiento se quede dentro de la organización para que pueda ser replicado. Ahora quisiera escuchar a Catherine, ¿contrata o formaría? Bueno, Catherine, no sé, no nos contesta. Rebeca, ¿usted está por ahí? Sí, señor. Bien, ¿contrataría o formaría? Bueno, eso depende. En realidad yo analizaría el personal que tengo, las habilidades que tiene, ¿verdad? Y si depende del tiempo del proyecto y porque si es un proyecto que se ocupa de ejecutar muy rápido y no me da tiempo para estar formando personal, contrataría. Muy bien. Y si tengo el tiempo, digamos, para formarlo, buscaría, digamos, que a ver cuáles habilidades tienen y si no, entonces contrataría lo que no tengo dentro de la organización. Nada más tenga presente, por favor, que al tomar una decisión como estas, siempre, y todos han optado por la decisión de contratar y de formar, pero recuerden que los recursos financieros en esta nueva coyuntura son muy escasos. Entonces, si el director financiero les dice, no hay dinero para contratar, hay formas de poder formar a velocidades más rápidas, como por ejemplo que el uso del Internet, el uso de las fuentes de investigación, ya sean primarias o secundarias, y que usted se las pueda brindar a la persona que quiere que obtenga esas habilidades. Pero eso va a depender, digamos, del tiempo que tenga el proyecto, porque si es algo que yo ocupo ejecutar rápido, me va a salir más barato contratar a alguien de momento que venir y ponerme a capacitar a alguien. Justo, totalmente justo. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de su planificación, usted ya tiene que tener claro en qué momento tiene que contratar. A eso quiero llegar. A ese punto quería llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre la marcha, ya no se vale. O sea, no es que no se vale, sí se vale, pero Pero no se puede uno devolver a capacitar a alguien. o el tiempo que le va a demorar la contratación porque se dio cuenta que el recurso no lo tenía, porque no lo previó o no lo planificó, le va a incidir en el proyecto y también en el costo del proyecto. En cambio, si usted lo planifica y desde una vez, desde el puro inicio, en el propio alcance, usted se da cuenta que no tiene un especialista enfocado, por ejemplo, en neuromarketing o en neurociencias o en programación neurolingüística, usted tiene que hacer algo al respecto. Y no puede esperarse hasta que llegue esa actividad y que usted la necesite realizar y ahí tomar la decisión. Pero muy bien, continuemos. Otro de los puntos en la conformación de los equipos de trabajo es la negociación con las jefaturas. Y esta quizás es uno de los escaños que a nadie le gusta resolver, pero como dicen en el Múltico, hay que entrarle. ¿Por qué? Porque al final del día, el proyecto tiene un inicio y un fin, y las personas que están en el equipo de proyecto se volverán a sus funciones habituales o por las que fueron contratadas. ¿Qué es lo que causan algunas veces los proyectos en las personas? Pues existe un grado de superación y hay una evolución personal que se da en los equipos de proyecto al interactuar con toda la organización o con agentes externos también. Hay un conocimiento que se adquiere y probablemente las personas vayan a decir, bueno, yo me siento mejor preparado o preparada para realizar otro tipo de funciones. Pero quizás en ese momento no se pueda. Entonces, el líder del equipo le corresponde un proceso de realismo ante sus compañeros y decirles, bueno, recordemos que el equipo de proyecto se ha conformado para este objetivo. Después de ello, cada uno de nosotros regresará a donde estábamos. La satisfacción personal tiene que imperar
más que una satisfacción de crecimiento profesional, pero a veces, y es muy entendible la naturaleza del ser humano, que en todo momento queramos una mayor satisfacción personal e inclusive, ¿por qué no?, un incremento salarial. Y ahí juega mucho la capacidad del gerente o el líder o el director de proyecto de poder motivar a las personas a que tengan claridad de que esto que están haciendo o el proyecto ha sido concebido y responde a un objetivo estratégico de la organización y que puede cumplir para un fin. Y no hay nada más bonito que cuando usted está en proyectos y ver que logra algo y lo alcanza, porque hay una evolución tanto personal, pero es la satisfacción y hay una motivación intrínseca que nace. Ahora, en los equipos de proyecto, como son estructuras matriciales, no son estructuras formales, entra en juego la negociación. ¿De cuánto tiempo puede estar esa persona en el equipo de proyecto? Y aquí también, no solamente el tiempo, sino quién elige a la persona. ¿La va a elegir el jefe de la dependencia? ¿La va a elegir el propio jefe de la dependencia a la cual pertenece o la va a elegir usted? Ahí es un ponerse de acuerdo entre uno y otro. Pero de igual forma, así como cada departamento le va a dar o usted pretende que le den al mejor de cada área para que pueda estar en su equipo, esa persona también es trascendental para la propia dependencia a la cual pertenece. Y esa trascendencia también va a implicar que muchas veces tenga un pie dentro del equipo de proyecto y otro pie fuera del equipo de proyecto, cumpliendo sus responsabilidades. Entonces eso a las personas a veces les genera un poco de dualidad y sobre todo he visto y se ha estudiado mucho el tema de las sobrecargas y la fatiga en el trabajo o en los ambientes laborales. De nuevo, siempre hay que encontrar un balance. Y ese balance es una negociación de la cual como directores o futuros gerentes de proyecto no pueden desfallecer en ella. Ahora, ¿qué es un balance? Bueno, que las actividades que son trascendentales que esta persona realiza se las puedan repartir entre las personas del área funcional y que al menos se quede con una y que pueda estar un 50 o un 60% del tiempo en el proyecto. Pero algo que no es anímicamente ni en términos saludables en cuanto al tema social para las y los colaboradores es tener las mismas funciones del departamento más las funciones del equipo de proyecto. Porque cuando uno lo contrata o usted contrata para realizar tareas específicas, no para que le sigan añadiendo más tareas sin ningún tipo de remuneración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entra en juego la capacidad que usted tenga también, no solamente de negociar con el jefe de ese departamento, sino también de negociar con la jefatura superior y decir, bueno, ¿qué tipo de remuneración podemos dar o de incentivos para que haya un mayor estímulo y generar más productividad? Y esta es una de las principales leyes de la economía. A mayor incentivos, mayor estímulo, ya sea de compra o de venta de un bien o un servicio. Si no hay estímulos, y pues no hay ninguna necesidad o de adquirir el bien o el servicio. Así las cosas, entra en juego algo que yo le llamo el capital psicológico del líder. Y es aquel que puede transmitir esperanza, optimismo, que puede transmitir también resiliencia y sobre todo autoeficacia para sacar lo mejor de las personas que tiene a su alrededor y marcar un antes y un después en ellas. Ahí es donde los equipos de alto rendimiento se conforman, no los equipos de proyecto. Pero profesor, ¿cuál es la diferencia entre un equipo de proyecto y un equipo de alto rendimiento? Pues muy sencillo. Los equipos de proyecto cumplen los objetivos. Los equipos de alto rendimiento sobrepasan los objetivos y las expectativas. Ahora,
De igual forma, usted tiene que tener planes alternativos, que eso ya lo he hablado mucho, sobre la conversación. Y aquí está la pregunta: ¿qué pasa cuando un recurso no está disponible? César no. José Pablo lo preguntaba ahora, bueno, el tema del plan B. Entonces hay dos momentos: antes del proyecto y durante el proyecto. Y si el proyecto es limitado o escaso, tiene que haber otro recurso que tenga características similares y pueda funcionar para los fines y propósitos del proyecto. Pero aquí viene algo que está resaltado en azul y sobre ello quiero referirme. Nunca dejen de informarle a sus superiores ni al cliente los avances del proyecto. Ya sea si hay una mejora o un retraso. Y nunca dejen para el final este tipo de informaciones. Porque si lo dejan para el final, les van a decir, bueno, ¿y qué fue lo que usted hizo ante ello? Y la respuesta que un director o un gerente de proyecto es casi como imperdonable que mencione es nada. Y no quisiera que les pase eso a ustedes. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Díganme una cosa, ¿ya todos tomaron café? ¿Ya cenaron? Yo no. Es por eso, algo pasa, que están muy apagados hoy. A mí el café no me hace nada. A mí el café o la Coca-Cola ni te cuento. Y no tomo mucho Coca-Cola, tomo más café. Pero bueno, continuemos. Y después que ha cumplido todas estas etapas y ha logrado sobrepasarlas con éxito, ya tiene su equipo. El equipo no es el final de una tarea. El equipo es un inicio de muchos retos. Pero lo más importante, de nuevo, es que usted pueda ser congruente entre lo que se dice y lo que usted hace. Y en ese hacer también tiene que tener claridad hacia dónde quiere llevar a su equipo de proyecto. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, dentro de las características efectivas de los equipos de proyecto, creo que ha sido más que claro lo que he manifestado durante toda la conversación, pero lo voy a repetir. Hay un claro sentido de la misión, están claros de lo que tienen que hacer, hay una interdependencia productiva, trabajan propiamente en lo que tienen que hacer, pero también se ayudan mutuamente, buscan la cohesión, la confianza es vital, el entusiasmo, pero sobre todo también están enfocados en los resultados. En los equipos de proyecto es muy común ver que cuando se presente una barrera o un reto, la gente se quede más hablando del no que en la solución. Y ahí alguien tiene que marcar una diferencia y decir, muy bien, ya gastamos 2 horas hablando de cómo no hacerlo, ahora hablemos otras 2 horas de cómo sí hacerlo. Y aquí es donde le das un giro completamente a la conversación. Y en el tanto que puedas darle un giro completo a la conversación, el chip de las personas empieza a cambiar. Pero si como gerente de proyecto o como director de proyecto, usted se queda pensando solo en el no, más en el sí se puede, la gente va a estar a la expectativa de lo que usted haga o deje de hacer. Y le van a seguir. Entonces siempre es importante, a pesar de cualquier circunstancia o de equipos que tengan en su mayoría personas que estén más enfocadas en el no que en el sí, usted pueda tener la propia capacidad de decir, bueno, ¿cómo lo podemos materializar al final del día, el proyecto? Es decir, ¿cómo podemos solucionar esto que se nos está presentando? Bien. Bienvenidos a los que se nos han ido incorporando. Ya vamos un poco avanzados, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ahora, ¿por qué los equipos fracasan? Y esto es un tema que voy a tomarme un tiempo para poder ampliar en algunos puntos importantes. El primer punto, metas poco claras o mal desarrolladas.
Y esto, como lo decíamos al inicio de la clase, si usted no tiene claridad de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesita y cuánto tiempo van a durar haciéndolo, sus objetivos no van a estar del todo correctos. Y si usted no los tiene claros, ¿cómo los puede comunicar a otros? Y sobre ello no solamente vienen los objetivos, sino las metas también. ¿Por qué? Porque si un objetivo no está claro, va a permitirse darse múltiples interpretaciones, es decir, va a caer en la subjetividad de cada uno. Asimismo con las metas. Pero cuando no hay claridad y cuando no hay confianza y no hay comunicación, la voluntad de las personas empieza a decaer. Porque una de las primeras cognitivamente frases que se les viene a la mente a las personas, esto a raíz de un estudio que se realizó en Estados Unidos, es desorden. Y a nadie le gusta estar en un desorden. Y a mayor desorden o a mayor falta de comunicación o a mayor desolación personal, porque usted siente que está perdiendo su tiempo y no debería estar ahí, los resultados al final del día es que el conflicto va a aumentar. Y no hay nada más impactante o más detrimente para un equipo de proyecto es que entre sus miembros estén en una constante lucha interna. Los equipos de proyecto tienen que valerse del disenso. El disenso, ¿qué es? El no estar de acuerdo. Pero a veces acá, por nuestra cultura en Costa Rica, el no estar de acuerdo, es decir, no estoy de acuerdo, las personas se lo toman personal o se lo toman muy como algo que es una afrenta hacia ellos. Y no necesariamente tiene que ser así, de hecho no es así. El no estar de acuerdo es uno de los aspectos más importantes para que los equipos de proyecto puedan trascender, porque en ese preciso momento es cuando surgen las verdaderas conversaciones. Pero si usted tiene un equipo de proyecto, a lo que todo que usted mencione, sea que sí, entonces ¿en qué momento va a encontrar un balance? ¿O quién lo va a poder poner a reflexionar? Entonces siempre es importante hacer una diferencia entre el conflicto, que el conflicto no deviene porque alguien le diga que no, sino el conflicto que es situado en un contexto donde no hay claridad hacia dónde se va. Pero si existe claridad hacia dónde se va y alguien no está de acuerdo en alguna actividad o alguna tarea que debe desarrollarse con una justificación técnica sustentada en hechos y datos, su voz tiene que ser más que reconocida y darse un espacio a la reflexión, porque es una contribución muy importante. Y esto en muy pocas organizaciones a nivel latinoamericano se da el espacio para ello. Pero cuando esto sucede, lo único que denota o se le tacha a la persona de conflictiva. Y por el contrario, puede ser una de las personas más valiosas dentro de su equipo de proyecto. Otro de los aspectos es porque las funciones y las interdependencias están mal definidas. Es decir, cuando las personas no se son conscientes de lo que tienen que hacer, ni cómo tienen que relacionarse, ni en qué momento acaba mi función e inicia el de la otra persona. Entonces, siempre es importante que el líder del proyecto pueda definir los roles y las responsabilidades de cada uno de los integrantes y también defina en qué momentos tienen que interrelacionarse para, ya sea compartir insumos, para continuar actividades referidas a un proceso o los análisis que se requieran. Pero tiene que haber una definición clara por parte del líder. Si el líder no da esa definición, entonces simple y sencillamente todos hacen lo que quieran. Y aquí lo voy a poner con el ejemplo de fútbol. Imagínense un equipo X donde diga que tiene un entrenador, pero el entrenador no dice
ni el tipo de juego que quieren manifestar, ni de la alineación que se quiera. Entonces todos van a pelear por hacer de lo mismo, por estar en un lugar, pero solo pueden haber 11 campos para salir a la cancha. Con esto lo que les quiero compartir es que dentro de cualquier organización o dentro de cualquier equipo, que al final es una organización en sí misma, el líder es el reflejo de cómo funciona esa organización. En la manera como habla, en la manera como se expresa, en la manera en cómo delega y en la manera en cómo los resultados de esa organización se obtengan. Es un claro reflejo de quién es el líder. Y póngase a pensar en esto y véalo en el ambiente de trabajo donde usted está. Y después me cuenta si esta relación es cierta o no. Bien, vamos a continuar. Otro de los aspectos, indudablemente, es la falta de motivación. Y cuando suceden los puntos 1 y 2, aquí ya el proyecto se va a percibir como innecesario y ante la administración va a tener una baja prioridad, o es decir, ya no va a tener ninguna razón de ser. Entonces, probablemente, si el proyecto ya tiene un largo recorrido y de un pronto a otro empiezan a suceder estas cosas que el director o gerente de proyecto no puede llegar a controlar, el proyecto tiene un único resultado: desaparecer, porque ya no se vuelve necesario. Y antes de seguir invirtiendo recursos donde no se está dando resultados, más en momentos donde los recursos financieros escasean, donde más los recursos entendidos como el capital humano o las personas se les está reduciendo sus jornadas de trabajo o en su defecto se les está despidiendo, las empresas no se pueden dar el lujo de realizar proyectos por el simple hecho de realizarlos. Entonces aquí toca a que el líder del proyecto pueda establecer en todo momento una motivación superior a pesar de lo que ocurra en su entorno. Es decir, a pesar de que si usted tiene un equipo de proyecto que está trabajando de manera estable, pero en un momento empiezan a despedir o las ventas caen, le toca al líder de proyecto incentivar y fomentar lo mejor de cada uno y sacar su auténtico liderazgo para impulsar a que el proyecto siga adelante y que no se detenga. Porque en el momento que haya un bache o haya un punto en donde alguno empiece a mostrar señales de desmotivación, eso ténganlo por seguro que va a contagiar a los demás y cuando usted se dé cuenta ya ocasionó un efecto dominó. Entonces siempre es importante estarle preguntando a las personas cómo se sienten en el desarrollo de sus actividades y cómo se sienten personalmente también. Bueno, ya hemos hablado sobre la comunicación deficiente, ¿verdad? Y aquí en el tema de la comunicación nada más resaltar, los equipos de alto rendimiento se definen por el tipo de conversaciones que tienen. Si usted pertenece a un equipo de trabajo, llegue mañana a su oficina y póngase a ver el tipo de conversaciones que se dan. Si se habla solo de fútbol o se habla solo de lo que está sucediendo, lo que el otro dejó de hacer, o si es un equipo de trabajo donde se ve más a los culpables y no se presentan soluciones, pues saque usted sus propias conclusiones. Eso lo único que hace es que genera un ambiente tóxico dentro de los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo y en los equipos de proyecto, tiene que imperar la lealtad, la honestidad, el apoyo, no el buscar los aplausos, sino el bien de los demás. El anteponer el bien de la organización ante los intereses propios, es decir, los intereses propios dejarlos de lado. O cuando alguna persona empieza con el yo y no habla del nosotros, es una persona que quizás sea oportuno ayudarle e integrarla
al nosotros. Aquí es como los Marines en Estados Unidos dicen, no dejamos nunca a ningún hombre atrás. Las organizaciones tienen que empezar igual. Todos y cada uno de los que conforman una organización son importantes. Toca a los líderes darles el espacio y el lugar que merecen. Y entre los equipos de proyecto no es la excepción. De igual forma, hay un equipo de proyecto, hay un grupo de personas también, que ese equipo puede ser un líder técnico, un líder administrativo, un líder de compras, un líder de gestión y así sucesivamente, dependiendo del alcance y la naturaleza del proyecto. Usted los puede definir. Y cada líder vaya probablemente necesitar un propio equipo. Pero siempre van a depender del liderazgo que usted pueda ejercer o deje de ejercer. Y muchos se enfocan más en el resultado que no en el proceso para llegar a él. Y los procesos y las interacciones personales son sumamente fundamentales para lograr el éxito. Bien, vamos a continuar. Bueno, ya hablamos sobre el liderazgo deficiente y sus implicaciones. Bien, en todo grupo siempre hay momentos de desarrollo. Hay etapas para llegar al desarrollo. Una primera parte, hay un espacio que se le denomina la formación, que es cuando la gente se conoce. Se establecen las reglas del juego. Luego viene el momento de adaptación. Empiezan las diferencias, el conflicto. Y muchos de ellos a veces son catalogados como rebeldes o tienen agendas personales o agendas propias. Cuando llega a supeditarse ese momento de tormenta, viene la asimilación, ya cuando empiezan a darse rastros o nociones de deseos de trabajar de manera conjunta. Viene otra etapa que el líder tiene que promover, que es el desempeño, en el cual se aprende a trabajar bajo objetivos y metas claras. Y ya cuando hay una dinámica de trabajo establecida, llega el momento en que el proyecto termina. Y aquí es donde las personas tienen que tener claridad sobre que cuando el proyecto termina, regresan a sus puestos de trabajo, tal y como lo mencionaba anteriormente. Entonces, cuando esto suceda, aquí es donde viene una muestra del liderazgo auténtico o transformacional que usted pueda dar. Y el mayor legado es, después de un proyecto, tener personas que hayan evolucionado y que usted sepa que llegan a contribuir nuevamente a sus áreas originales de trabajo. Ese es uno de los aspectos sobre los cuales los proyectos son relativamente ya no una opción, sino una necesidad para la evolución empresarial. No solo por lo que he explicado, sino también porque al final del día los proyectos son lo que le dan vida a la estrategia de una empresa. No hay nada más bonito que ser parte de algo grande y qué mejor que eso sea de ser el cumplimiento de una estrategia para poder garantizar que cada una de las personas que trabajan dentro de una organización puedan seguir teniendo trabajo y puedan seguir llevando sustento a sus casas. Pero en Latinoamérica caemos en dos momentos. Una llamada la zona de confort, que es lo que llamamos o lo que es usual el status quo, y otra la inercia o el efecto tortuga, que solo sacamos la cabeza para comer y respirar, pero cuando los problemas vienen, nos escondemos. Y aquí es donde a manera de reflexión en esta coyuntura actual, las empresas necesitan personas, si bien líderes, pero también personas que estén dispuestas a ser arquitectos y constructores de soluciones. Hay quienes solo se quedan en la arquitectura, en la filosofía, en el diseño, pero a la hora de tener que arroparse las manos no lo hacen
Entonces, por eso hablamos del arquitecto y el constructor. Y eso es mucho de lo que los equipos de proyecto buscan. La gerencia del conflicto, manejo del conflicto. Un estudio, y estos datos siguen siendo verídicos. Un gerente promedio se enfoca más del 20% de su tiempo tratando de resolver problemas. Y entendamos conflicto. Cuando se percibe que alguien va a detonar un asunto de interés por encima del bien común del proyecto. Y ahí es donde el líder tiene que interferir. El gerente tiene que interferir. Y recordarle a todos que están en el mismo barco y que todos necesitan de la misma agua. No que una sola persona sea el que consuma toda el agua de una organización, como la imagen lo refleja, sino que pueda ser distribuida para todos. El agua como un bien escaso y valioso, no solamente ayer, hoy, sino en el futuro. Tanto es así que ya entró a cotizarse en bolsa. Las categorías del conflicto. Bueno, hay conflictos que están orientados a las metas. Cuando hay muchos desacuerdos sobre los resultados o los productos esperados. El conflicto administrativo, cuando hay unas diferencias con las jerarquías. Hay gente que no le gusta trabajar con jerarquías. Y otra, el conflicto interpersonal, que ese es el que comúnmente se da. Y en algunos casos es por aspectos de personalidad, pero también porque las personas se toman como propias argumentos contrarios a sus pensamientos, cuando más debiera verse como una revitalización de un punto de vista diferente que alguien le está presentando para que pueda crecer en términos de conocimiento. Pero cuando la gente le lleva la contraria a otra, se percibe como una amenaza y no necesariamente tiene que ser así. Y aquí viene mucho de la habilidad blanda en el sentido de qué tanta inteligencia emocional podamos tener. Muy cierto es el dicho que dice que el que se enoja pierde. Pero si hay una persona que le logra a usted sacar de sus casillas, esta persona ya le ganó, ya lo controla. Y quizás lo haga inconsciente o conscientemente. Yo siempre he apostado y siempre he dicho que las personas lo hacen inconscientemente. Y en ese sentido, tratar de que las cosas no se nos tomemos personales, sino después de una reunión, salir como si nada hubiera pasado. Pero he estado en momentos donde he visto personas que se les ha llevado la contraria, termina la reunión y no han dicho, bueno, la reunión ha terminado cuando ya están en su oficina, es decir, han salido corriendo. Y esa es la peor reacción que una persona puede tener. Porque los conflictos siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Lo que define a un líder también es la capacidad de poder manejar sus emociones. Franklin Delano Roosevelt siempre lo decía, nosotros no podemos dejarnos vencer por nuestras emociones. Ni el día que lo hagamos, perdimos la voluntad para trascender. Y eso es muy cierto. Bueno, la negociación, aspecto fundamental también en el tema de la gestión de los equipos de proyecto. ¿Qué tanta influencia usted puede tener en otra persona, ya sea para tener un recurso, pero también para causar un impacto positivo en otra persona? Y aquí es la forma, si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. La forma en cómo usted puede dar un mensaje, pero siempre en el marco de una comunicación positiva. ¿Por qué lo menciono? Porque hay personas que se enfocan a dar mensajes en el marco de una comunicación destructiva, pensando con ello que van a sacar mejor provecho de su accionar.
Pero cuando eso se da es porque piensan más en lo como ellos pueden resolver las cosas por sí mismos que de manera grupal. Por ello siempre es importante que los procesos de negociación sean colectivos y se lleguen a consensos. Y en el momento en que se puedan establecer esos consensos, hay presuposiciones conjuntas y ya se está trabajando en ese momento en la cultura de una organización, que son el segundo nivel en los niveles culturales, que son aquellos niveles que no los vemos, pero sí los percibimos. Bien. La gerencia de riesgo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, de momento vamos bien. Muy bien, muchas gracias, César. Busco igual para todos, ¿verdad? Si alguno tuviera alguna apreciación, por favor, me la deja saber. Bien, en lo que es la gerencia de riesgo, ya hemos hablado un poco de ella, pero vamos a profundizar. Son 4 etapas muy definidas. La primera, bueno, ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad de un evento que se dé, ¿no? Pero la primera va a partir que tengo que identificar el riesgo. Y como lo he mencionado en repetidas ocasiones durante esta conversación, aquellos factores, situaciones que puedan afectar el proyecto. Ahora, toda vez que yo las identifico, tengo que darles una probabilidad de ocurrencia. Y esa probabilidad de ocurrencia va a estar aparejada a la consecuencia que puede tener. Entonces, si yo le doy una probabilidad de ocurrencia a un riesgo de un 90%, un 95%, va a ser catalogado como alto. Pero no solamente catalogarlo, sino también pensar e imaginar o prospectar, como lo quiera usted mencionar, la consecuencia del resultado que pueda tener si ese riesgo se materializa. Aquí vienen las estrategias de mitigación o los famosos planes B que hablábamos, son las medidas que se van a adoptar en caso de que ese riesgo se pudiera dar, o sea, lo suficientemente peligroso. Y sin lugar a dudas, a lo que a nadie le gusta, pero es importante en la administración de proyectos, el control y la documentación. ¿Por qué el control y la documentación? Porque al final los proyectos son espacios de conocimiento y de interacción que generan una serie de aprendizajes y cada aprendizaje es importante estarlo documentando siempre, porque al final vamos a tener las lecciones aprendidas. Las variables comunes de riesgo, bueno, vamos a tener riesgos de mercado. Esto es porque probablemente lo que nosotros hayamos pensado que íbamos a vender no se dé. Los riesgos políticos, donde hay cambios legislativos o reglamentarios, discriminatorios. Los riesgos técnicos son cuando se vayan a dar situaciones de que la calidad esperada no se tenga. Los riesgos de financiación, que no haya presupuesto o recursos monetarios para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Riesgos de impacto ambiental, bueno, estos son algunos riesgos que usted no puede controlar, pero siempre es importante pensarlos. Un huracán, una inundación. Ahora, los riesgos de costos, aquí es cuando las estimaciones que usted vaya a realizar con base en cada una de las actividades y tareas sean sobreestimadas. Entonces, por eso siempre es importante tener una serie de proveedores y tener esas cotizaciones y asegurar que esos proveedores le van a dar a usted en tiempo y forma lo que usted necesita para llevar a cabo su proyecto en tiempo, costo y calidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si usted no estima bien estos costos o estas actividades, puede ser que durante la ejecución del proyecto usted no tenga dinero para diferentes actividades. Y eso es algo que va a incidir no solamente en el propio proyecto, sino que se da desde un propio inicio, desde el propio alcance del proyecto y en la misma planificación. El riesgo de la programación es que el tiempo esperado sea mayor
Es decir, si yo tengo una línea base de 100 y al final son 200 días, bueno, hay un diferencial de 100 días que eso va a tener un costo. Y probablemente si es el desarrollo de un producto o un servicio y usted haya estimado en 100 días ser el primer entrante, ahora tal vez va a ser el entrante tardío. Y toda la innovación o todos los procesos de gestión de cambio que usted ha realizado, al final esos costos circundantes que están en marcha del proyecto, en vez de ser positivos, van a ser negativos porque tienen que sumársele a las consecuencias de haber demorado más de lo esperado. Los riesgos de calidad, bueno, es que el proyecto no se puede entregar con las especificaciones que se habían definido inicialmente en el alcance del proyecto. Riesgos gerenciales, bueno, en algún momento siempre van a haber disonancias entre lo que piense un gerente y un director de proyecto. ¿Qué pasa si esas disonancias se mantienen? Los riesgos de integración, es decir, que ya sea el equipo o el patrocinador del proyecto no puedan trabajar de manera conjunta de lo que se quiera. Bueno, ¿qué se hace al respecto? ¿Qué efectos o acciones se pueden prever para que eso no llegue a suceder? Al último se le llaman actos de Dios. El libro lo menciona como actos de Dios. Yo lo llamaría actos inesperados o situaciones inesperadas. Variables que usted no pueda controlar. Por ejemplo, ¿qué? Una pandemia. Usted no puede controlar que sea una pandemia. Y no está nada más que agradecer por haber estado estas, vamos a decir que 2 horas en esta conversación el día de hoy. Estoy atento a sus consultas, preguntas, parecer de la tutoría. Por favor, adelante. Siéntanse en total y absoluta confianza. Catherine, no sé, de repente. César. Ok. Sí, señor. Sí. Más que la tutoría, quería consultar sobre el quiz, Sí, señor. básicamente. Sí, ¿Cuál es señor. la modalidad del quiz? ¿Cómo, más o menos, cómo se va a desempeñar? Si es textual o sea, si es más de materia o si es práctico. ¿Cuál es la modalidad? Bien, gracias por la pregunta, César. Te diría que si fuera práctico, sin la teoría no puedes desarrollar la práctica, ¿verdad? Si tu pregunta es si van a venir preguntas específicas de texto, yo diría que de igual forma, sin los conceptos claros, no puedes desarrollarlos. Entonces va a tener un componente de los dos. De repente cuando lo veas puedes decir, bueno, es que al final sea solo práctica. Es una hipótesis, ¿verdad? Pero para desarrollar la práctica tienes que tener los conceptos claros, ¿no? Entonces, siempre es importante volver a las tutorías, estar repasando el libro, hacer la guía de estudio. Pues eso es lo que te diría al respecto. Sí, sí, entiendo. Pero más que todo la consulta va porque el proyecto, el trabajo grupal de esta semana Sí, utilizó MS Project. claro. Y no todos tuvimos la oportunidad Sí, de bajarlo y todo lo demás, pero no sé si no, va a implicar cosas de ese tipo. no va a implicar cosas de ese tipo. De tener que usar un software que no tengas a mano, no va a implicar eso. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, y en cuanto al contexto de que la materia es práctica, evidentemente, eh, si fuera nada más textual, no, hay que ejecutarlo de alguna forma, hay que tratar de interpretarlo, y esa es Correcto, la parte que es más práctica. correcto. De todas maneras, si se les pidiera hacer un Gantt o una ruta crítica, también hay una forma de hacerlo sin siquiera tener el proyecto, ¿verdad? El proyecto es una herramienta al final del día. Esto mismo lo puedes hacer en Excel también. Solo que la diferencia del proyecto es que de una vez te va sacando la duración y la estimación de los días, ¿verdad? De manera automática. El Excel te permite hacerlo, como decimos o decíamos antes, en mis tiempos de universidad, no sé si todavía se dice, a pie, ¿verdad? Es decir, a pie a pura carpintería. Pero también tienes la opción de utilizar Excel, en todo caso. Ok, perfecto, gracias. Mucho gusto. No sé si hay alguna apreciación adicional, por favor.
¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? De mi Profe, parte, no, disculpe. profesor. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Sí, Gabriel, Disculpe, por favor. disculpe. Sí, ¿Cómo señor. estás? ¿Todo bien? Bien, por dicha. Una pregunta. Bueno, sería más que todo como una petición, tal vez. ¿Qué posibilidad hay que tal vez si nos ayudas a subir, no sé, como, tal vez como un video o un enlace de algunos ejercicios, así para poder ir practicando, ir repasando, más que todo la parte práctica? Claro. Ese enlace ya lo tienes ahí Ajá. ya lo tienes. No sé si lo has visto. Está Ah, no, no. no sé si has revisado bien la página del- Ujú. de la asignatura, pero cuando te vas a inicio, Ajá. hay un archivo que se llama guía de estudio. Ah, ok, ok. No, ese no lo has consultado, ¿verdad? Creo que no Sí, por sí, la... sí. Sí, bueno, no he llegado hasta el puro final, pero sí he visto el inicio. Ah, lo has visto, pero no lo has leído. Es que hay una Sí, cuestión... no. ok, perfecto. Sí, por el tema de la pregunta te lo digo. Aquí en esta guía de estudio, ¿verdad? Que está ahí accesible, viene una serie de cosas y también viene una serie de prácticas. O sea, y ahí está bien especificado también todo lo que hemos venido hablando. Entonces, ahí lo tienes. Ah, ok, ok, entonces voy a profundizarme más. O sea, sí, sí lo he visto, pero tampoco me he profundizado tanto en la guía de estudio. Ah, es que ahí es donde es importante Ok, entrar a la página o a la plataforma, ¿verdad? Y revisar el contenido de los materiales que se tienen, porque sí está ahí, sí están ahí. Pero gracias por ok, la pregunta porque muchas gracias. me permite ampliar. No, gracias a usted, por favor. Muchas gracias, don Jack. Genial estuvo hoy. Con mucho gusto, José Muy Pablo. agradecido. No, para nada, para servirles. Bueno, el quiz que está próximo, ¿verdad? Bueno, próximo, entiéndase, en un par de semanas, en una semana, creo, no, 2 semanas. Eh, Va a ser del 11 al 17. Ya los ajustes en la plataforma están hechos. Esto por instrucciones de la cátedra, de la dirección de la cátedra, se amplió el tiempo. Y de igual forma con el quiz número 2. Va a ser del 15 al 21 de marzo. Esos ajustes ya los pueden ver ya están incluidos desde la propia plataforma. Y reiterarles que cualquier consulta, no duden en escribir, por favor. ¿De acuerdo? Ok, Bien, profe, muchas gracias. con mucho gusto y gracias por haber estado en esta segunda tutoría de la asignatura de Administración de Proyectos y espero leerles pronto sus trabajos y sus tareas. Que estén muy bien. Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.